100.1 MHz. Te presentamos la entrevista del día. Continuamos con nuestra mañana acá en la Tempranera Multimedios y los miércoles nos visita el doctor Luis Sosa, ya está acá en nuestros estudios. Hoy vamos a hablar acerca de una cirugía que puede ser recurrente o también qué distinciones poder hacer, cuándo se trata de una urgencia o qué síntomas presenta. Bueno, todo hoy aquí el doctor nos va a contar y obviamente vamos a aprender mucho y vamos a estar atentos porque si quizás en este momento vos estás atravesando algunos de los síntomas que el doctor nos va a describir, bueno, hay que prestarle atención y obviamente acercarse para que algún profesional, en este caso el doctor, que es un especialista en todo lo que es cirugías, bueno, gástricas sobre todo. Buenos días, doctor, el gusto de que estés acá, gracias por venir, gracias por traer una temática que siempre aparece en nuestra vida diaria y que es precisamente una cirugía de apendicitis. Bueno, ¿qué es este cuadro de apéndice? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos duele? Hola, ¿qué tal, Emilce? Buen día, gracias por la invitación nuevamente. Después de unos días de demora. Unas vacaciones. Unas vacaciones un poco extendidas, estamos acá de vuelta. Bueno, vamos a hablar justamente de un tema que es muy importante. Te diría que uno de los más importantes dentro de la parte quirúrgica en la urgencia, porque es justamente la patología más frecuente o a nivel quirúrgico que se opera, digamos, a nivel mundial, ¿sí? En cuanto a frecuencia y en cuanto a la urgencia, realmente, porque se considera una urgencia quirúrgica el apendicitis. Bueno, el apéndice, para entender un poco, es una pequeña formación que tiene el colon, que es el intestino grueso, del lado derecho, en la parte baja del lado derecho, y es justamente el apéndice es ese órgano que, digamos, tiene una función de defensa dentro de la parte digestiva, comparado, tiene una similitud, digamos, su función con las amígdalas, por ejemplo, que están a nivel de la boca, ¿sí? A veces uno no sabe eso, pero bueno, tiene más o menos la misma función, que justamente así como las amígdalas, una vez que se inflaman y que ya tienen su infección y que ya no cumplen su función, hay que operarla y sacarla. Bueno, con el apéndice pasa lo mismo, cumple una función en el cuerpo, pero llega un punto en el que ya esa función se ve comprometida justamente por la inflamación del órgano y en ese caso hay que sacarlo. No hay otro tratamiento, digamos, que no sea el quirúrgico. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que hay que hacer las distinciones, ¿no? No es gastritis, no es hígado, es apéndice. Bueno, ese es el principal punto que hay que tener en cuenta justamente con los síntomas, porque hay mucha gente que confunde o que obviamente no es muy claro, digamos, el diagnóstico al principio, y es principalmente el dolor. El principal síntoma es el dolor, que a veces uno lo confunde justamente con una gastritis, como vos bien decís. ¿Por qué? Porque el dolor no siempre o prácticamente nunca comienza en el lugar del apéndice, que es del lado derecho hacia abajo, como te dije, sino que comienza a nivel gástrico, o sea, a nivel de la boca del estómago, como se dice, y se lo compara principalmente con una gastritis. Es por una cuestión fisiológica, digamos, el dolor siempre comienza en esa zona y después migra, nosotros digamos viaja. El dolor es una cronología, se describe así como una cronología que entre 6 y 8 horas el dolor migra justamente, se mueve desde la parte de la boca del estómago hacia el lado derecho de la parte baja, digamos, que se llama fosa ilíaca derecha. Esa cronología es muy típica de la apendicitis, no hay otra patología que la dé a esa migración del dolor y es el principal síntoma. Además de eso hay otros síntomas acompañantes que pueden ser náusea, no siempre vómito, diarrea prácticamente no, a veces la gente confunde la diarrea con uno de los síntomas de la apendicitis y no es así. Y bueno, y después molestias, digamos, gastrointestinales en general, y se puede acompañar también de algunos otros síntomas como que no son tan específicos, pero sí a veces los describen los pacientes, que son como dolores o molestias en la zona baja de la ingle o en la pierna, del lado derecho principalmente, sobre todo cuando hacen algún esfuerzo o cuando hacen alguna actividad deportiva. A veces consultan al paciente más que nada por el dolor cuando ya ha avanzado y ya ha evolucionado, justamente el dolor en la pierna, pero justamente el dolor ya ha comenzado mucho antes y se lo ha confundido, no se lo tuvo en cuenta, digamos, en ese sentido. Principalmente no automedicarse, doctor, ¿no? Sí, bueno, eso es lo principal, lo fundamental en esta patología sobre todo. Bueno, en ninguna en realidad hay que automedicarse, pero justamente en esta patología es fundamental eso, porque como te dije, el síntoma principal que nosotros, los profesionales, digamos, cuando revisamos a un paciente tenemos en cuenta es el dolor y las características del dolor sobre todo y el tiempo de evolución. Entonces, si nos llega un paciente que ya se ha automedicado, nosotros le llamamos
tapar el síntoma principal o enmascarar el síntoma principal, que es el dolor, y eso obviamente nos complica el examen físico y nos confunde, tanto nosotros obviamente con el diagnóstico como obviamente retrasamos el tratamiento. Bueno, sabemos que la tecnología también nos atraviesa en todos los campos, la medicina no queda afuera, y las cirugías tradicionales ya prácticamente están, no sé si en qué porcentaje, pero en un gran porcentaje reemplazadas por la laparoscopía. Sí, bueno, es fundamental esto, justamente la cirugía el parte del tratamiento en este caso, como no lo había dicho, es la cirugía, es quirúrgico, digamos, no hay otro tratamiento. A veces el paciente dice no hay medicación, no hay antibiótico, no hay otra medicación, no. La cirugía el tratamiento de una apendicitis es sí o sí quirúrgico y se considera justamente una urgencia quirúrgica, o sea, no hay que dilatar el tiempo, no hay que dejar pasar. No es tampoco para operar dentro de la hora, digamos, como si fuera una urgencia real, digamos, que complique la vida, pero sí en las próximas 24 o 48 horas, desde que comienza un cuadro de apendicitis, tiene que ser resuelto. Y la única solución es quirúrgica. En este caso, sí, lo ideal es hacerlo por vía laparoscópica, si bien sí se puede hacer, y si de hecho se hace todavía por vía convencional, como se hacía toda la vida, pero ahora el gold estándar se llama, o sea, la cirugía de elección, en cualquier lado debería ser por vía laparoscópica. Obviamente es una cirugía, como ya lo hablamos en otras oportunidades también con la vesícula, es una cirugía que a nosotros nos da mucha seguridad, a nosotros como los profesionales, pero sobre todo también muy buena recuperación y la rápida reincorporación del paciente a su vida habitual con la cirugía laparoscópica. Y también esto de que te da una mayor movilidad más rápido, no es tan invasiva, sí, la recuperación es más pronta. La recuperación, como te dije, nosotros los pacientes que se operan de una apendicitis a las 6 de la tarde, 8 de la tarde pueden estar en la casa, o a lo sumo al otro día, y realizar una vida tranquilamente normal, digamos. O sea, hay pacientes que trabajan, que tienen que reincorporarse a su vida habitual, que no tienen la posibilidad de tener una licencia, digamos, y bueno, y tranquilamente pueden hacer sus actividades, obviamente con ciertos recaudos, ciertos pautas de alarma que tienen que tener en cuenta, pero pueden reincorporarse a su vida habitual lo antes posible. ¿Qué prevención o consejo nos puede sugerir con respecto al apendicitis? Bueno, lamentablemente en este caso no hay nada para hacer una prevención, nada para tenerlo en cuenta. Uno dice, bueno, ¿qué hice mal para tener una apendicitis? ¿Qué comí mal? ¿Qué hice mal, digamos, de la dieta? Y no, lamentablemente no hay algo descripto o algo que esté confirmado de que sea la causa real de una apendicitis. Son multifactoriales, se llama, pueden ser varias causas. Principalmente la dieta, lo que uno come, pero obviamente no podemos estar sabiendo a ciencia cierta qué es lo que come, claro, qué no. Como por ejemplo si pasa con la vesícula, que uno sabe que las comidas ricas en grasas son el factor predisponente de los cálculos en la vesícula. Bueno, en este caso no hay una causa. Sí se demuestra, digamos, de que con una dieta rica en fibras, o sea, mucha fruta, mucha verdura, eso sí puede predisponer a que evitemos de alguna manera la apendicitis, pero no está confirmado. Justamente uno de los principales factores de la apendicitis está confirmado de que es la constipación. O sea, los pacientes muy constipados que tienen dificultades para defecar en su ritmo evacuatorio normal, eso sí está demostrado que predispone a que puedan tener una cosa de apendicitis. Pero bueno, se da mucho es una patología que está muy frecuente en las edades más tempranas, digamos. Es muy poco común, no quiere decir que no pase, pero es muy poco común que se dé en pacientes adultos. Generalmente una apendicitis se habrá visto, digamos, quien no conoce a alguien, algún familiar o algún amigo o algún conocido que haya sido operado de apendicitis en la niñez o en la adolescencia. Sí pasa en la edad adulta y a veces es más grave, digamos, claro, en los casos adultos, porque justamente pasa mucho en los pacientes ancianos, generalmente cuando son los casos así, que los pacientes ancianos o minimizan el dolor, o confunden, o tienen miedo de consultar, o no pueden llegar a la consulta por distintos factores como movilidad o falta de alguien que los acompañe, y bueno, a veces los cuadros de eso evolucionan más y terminan siendo casos más graves incluso. Doctor, ¿dónde, repasemos, lo encontramos a usted? Si alguien está escuchando la radio en este momento, se fue identificando algunos síntomas o necesita hacerle alguna consulta, repasemos los horarios y las instituciones. Sí, lo fundamental, como te dije, es salud. No automedicarse, siempre consultar con un médico ante cualquier síntoma, dolor, molestia o algo que le parezca raro en su vida normal a los pacientes, consultar. A veces prefería hacer una consulta de más y no operar, no dejarse estar, digamos, y después terminar con un cuadro más complejo. Bueno, a mí me pueden encontrar en el Sanatorio Racedo los días martes a la siesta, de 16 a 18 horas, estoy ahí. También hago consultorio en Simoca, en la ciudad de Simoca, para la población de ahí, que llega a la radio. Sí. Los días viernes, también en el mismo horario, de 16 a 18 horas, en el Centro Médico Esperanza, en la calle San Martín. Y ahora te quería comentar una novedad, que voy a empezar a hacer consultorio también en otra
en otro centro médico acá en Monteros, para la gente otro día, los días jueves a la tarde. No está confirmado bien todavía el horario, pero bueno, para que estén atentos a mis redes sociales la gente, ahí vamos a estar informando todas las novedades de un nuevo lugar y horario para atención. Vamos a estar atentos entonces. Bien. Te dejo mi teléfono, Sí, si querés, para la gente, para que lo tengan en cuenta, para hacer consultas o llamadas o sacarse las dudas que tengan. Es 381-5608-237. Igual lo pueden buscar en mis redes, ahí siempre están actualizándose las novedades. Y si también en algún momento del día vos querés repasar lo que pasó acá en La Tempranera, entras a YouTube, a nuestro canal de YouTube, y vas a encontrar todas las entrevistas que se realizan durante la jornada. Si querés ver en la tranquilidad de tu casa, de tu televisor, en la cocina, en el living, pones el canal de La Tempranera Multimedia y vas a encontrar esta entrevista y todas las entrevistas de cada día o los trabajos que hacemos en exteriores, para que puedas verlo tranquilo y repasar lo que ha sucedido en la ciudad de Monteros y también poder estar al tanto de la actualidad. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Gracias, Emilce, por la invitación nuevamente. Nos vemos la próxima semana con un tema que es muy importante, que quiero también que lo tenga en cuenta la gente, sobre cáncer de colon. Es una patología muy frecuente y muy grave, y que lamentablemente no se diagnostica como se debe por miedo muchas veces de los pacientes. O sea, es una patología que justamente el próximo martes es el Día Mundial del Cáncer de Colon, y por eso quiero que tratemos ese tema la próxima semana, si te parece. Sí, por supuesto, doctor, va a ser un placer, y vamos a hablar y vamos a ver, porque es muy importante, y sobre todo en este mundo tan enloquecido donde estamos todos, en donde las rutinas son cada vez más estresantes. Una de las enfermedades, y ya nos sabrá decir el doctor el próximo miércoles si estamos dentro de los rankings, está rankeando primeras o uno de los primeros puestos, que es el colon irritable, y todavía una dolencia más que atendible, que es una enfermedad como tener un cáncer de colon. Quédate con La Tempranera Multimedia, estamos con toda la actualidad en todas las áreas, con los protagonistas en vivo. Quédate con nosotros y te invitamos a que ingreses a nuestro portal de noticias www.latempranera.com.ar. Ahí vas a encontrar todas las noticias de la actualidad de la ciudad de Monteros, todo lo que está sucediendo en las últimas horas acá en La Tempranera, y todo lo que vos necesitas saber con nuestro medio. Playas doradas, piel bronceada, piletas con las reposeras al lado. ¡Qué lindo se pone el verano, eh! Estoy a ley de una señal, márcame al celular.